Auviblio. Ya sea en forma de magnetismo personal o en sutil y fascinante encanto de una mente sobre otra. Esa forma de fuerza mental que influye por un encanto irresistible, que hechiza, seduce, cautiva, encanta, atrae, o en lo que se ha llamado fascinación, en el que una persona puede influir en otra ejerciendo una poderosa influencia sobre sus afectos, emociones, pasiones o pensamientos, o en alguna de las otras formas similares del ejercicio de una influencia inexplicable e invisible sobre otros, o en los fenómenos conocidos como psicologismo, etc., con los que todos estamos más o menos familiarizados, o en los fenómenos que acompañaron al resurgimiento del ocultismo antiguo en los últimos 20 años, bajo varios nombres y formas, cuyo principio fundamental consiste en formas de tratamientos mentales, de un tipo u otro, presentes o ausentes, o en los fenómenos de lo que se ha llamado sugestión, del que tanto escuchamos en los círculos científicos o en las diversas formas de curas de la mente o la fe, de las que tanto se ha oído hablar en los últimos años, y sobre las que se han construido varias religiones y cultos, o en las formas repulsivas de influencia mental, conocidas como magia negra, etcétera, etcétera. Tenemos el mismo principio fundamental y manifestación de alguna fase de los fenómenos generales del poder. La misma causa se presenta bajo todas sus manifestaciones, buena o mala, negra o blanca. Es toda la operación de la gran ley o principio de la naturaleza. Vemos por todos lados a hombres que parecen ejercer una maravillosa y misteriosa influencia mental sobre los demás, sobre sus asociados o sobre la mente pública. Los líderes cobran protagonismo, aparentemente debido a su poder, a una influencia misteriosa sobre las mentes y voluntades de los demás. Algunos alcanzan el poder y la posición, otros alcanzan la riqueza y el estado social, gracias a alguna fuerza interior. Cuando conocemos a ciertas personas, nos impresiona de inmediato algo en ellas que hace que sintamos su poder e influencia. Parecen irradiar una fuerza peculiar que doblega nuestra voluntad cautiva y nos hace caer en sus deseos, en mayor o menor medida. Sabemos que cuando algunas personas entran en una habitación, traen consigo una influencia indefinible que se hace evidente para todos. Ciertas casas y tiendas tienen ambientes propios, que son perceptibles para quienes entran en ellos. Algunos lugares son deprimentes para todos los que viven o hacen negocios en ellos. Algunos vendedores transmiten un sentido de confidencia y confianza, a la vez mientras que otros provocan lo contrario. Algunas personas atraen, otras repelen. Algunas personas parecen tener una forma de influir en las mentes de otras personas, con las que entran en contacto, de modo que estas personas se unen al autoproclamado líder. Y así es como se forman los cultos, religiones e ismos. Todos sabemos hasta dónde puede llevar a sus seguidores un líder magnético fuerte. Hemos visto muchos ejemplos durante los últimos 20 años. La gente ha seguido a algunos de estos líderes como un rebaño de ovejas. Siempre lo harán, hasta que se comprenda el principio subyacente y las personas se protejan. Y todas estas cosas van a formar parte de los fenómenos del poder mental. Seguramente vale la pena investigar el tema. Ahora, como nunca, el tema de las fuerzas místicas del poder mental está atrayendo la atención de la mayoría de las personas pensantes. En épocas pasadas, el conocimiento del tema lo poseían solo unos pocos, que lo guardaban celosamente de las mentes de las masas, obteniendo estos últimos solo restos del conocimiento oculto, y que adulteraban con la superstición más grosera y se atribuían de forma particular de la religión primitiva, prevaleciendo en el lugar particular, en ese momento particular. E incluso ahora, a pesar del interés popular en el tema, muy pocos han llegado a una comprensión científica del tema, y la mayoría toma su conocimiento de la nueva psicología en la cápsula del dogma y la teoría promovida por algún culto o secta en particular. El poder mental ha sido conocido por la raza humana de una u otra forma, desde antes de que se escribiera la historia. En los registros más antiguos,
encontramos muchos rastros de ella entre todos los pueblos, y aún hoy es conocido y practicado de una manera más o menos ignorante por todas las razas, desde la gente de la civilización más alta que conocemos hasta los ignorantes bosquimanos africanos. Muchos se han apartado de una consideración seria del tema, por el hecho de que muchas de sus formas han ido acompañadas de la superstición más grosera y de las ceremonias repulsivas más absurdas. No han podido ver que detrás de todas las extravagantes ideas y métodos de aplicación se encontraba una ley fundamental de la naturaleza, tan real y constante como cualquier otra ley de fuerza natural. Y en la medida en que esta ley está en constante operación y todos están sujetos a su influencia y efecto, no se convierte en el deber de las personas inteligentes familiarizarse con esta poderosa fuerza o ley a fin de que puedan comprender su funcionamiento, aprovechar sus beneficios y protegerse de su mal uso? Creyendo que hay una sola respuesta a esta pregunta, este libro ha sido escrito con el fin de arrojar luz sobre un tema que comúnmente se deja en la oscuridad, o al menos en el crepúsculo del entendimiento humano. Soy plenamente consciente del hecho de que los escritores modernos han propuesto muchas teorías ingeniosas que intentan explicar los fenómenos del poder mental. Pero todos los estudiantes en la materia son conscientes de que estas teorías, inteligentemente como han sido diseñadas, son más o menos autocontradictorias. Y muchos lectores han dejado de lado el tema con disgusto después de un vano intento de reconciliar los puntos de vista opuestos. Y para empeorar las cosas, han surgido varios cultos, sectas e ismos, cuyos promulgadores y líderes han utilizado los fenómenos aceptados del poder mental como base sobre la cual constituir estructuras etéreas de religión, filosofía y metafísica. Muchos de estos cultos han reivindicado prácticamente el monopolio de la gran fuerza natural y han asumido el derecho a ser los únicos custodios de sus secretos, alegando que tienen el único artículo real y todos los demás son viles imitadores, sin perjuicio de que todos muestran que han llegado al menos a un conocimiento práctico de la fuerza y están obteniendo resultados, cada uno obteniendo aproximadamente el mismo porcentaje de aciertos, sin perjuicio de que cada uno niega al otro el hecho de poseer la información y el derecho de utilizarla. ¿No es evidente para cualquier observador inteligente que todos ellos están usando la misma gran fuerza natural, a pesar de sus teorías en conflicto, y que sus resultados se obtienen, pese a sus teorías, en vez de ellos? En una obra anterior, que ha servido de base para el presente, he agrupado el fenómeno de manifestaciones del poder mental, bajo el término general de magia mental. El uso del término está justificado por los siguientes hechos. La palabra magia se deriva de la palabra persa mag, que significa un sacerdote. Los sacerdotes persas fueron maravillosos trabajadores o magos. La última palabra se deriva de la palabra magi, el nombre de la casta hereditaria del sacerdote de la antigua Persia y Medea. Esta orden de los magos, o culto esotérico del sacerdocio zoroástrico, representó el centro del ocultismo antiguo en ese periodo de la historia del mundo, y su influencia se sintió en todas partes del mundo, y continúa hasta este momento. Sus miembros eran tan respetados y considerados que el término reyes magos y magos eran sinónimos. Los reyes magos mencionados como aparecidos en el nacimiento de Cristo, Mateo 2, eran conocidos como los magos, u hombres sabios de Oriente. De la palabra magos vino el término magia, que Webster ha definido de la siguiente manera. La sabiduría oculta que se supone que poseen los magos, relacionado con los poderes ocultos de la naturaleza, dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza, tener propiedades extraordinarias, aparentemente requiriendo más poder humano, etc. Así que podemos considerar que la palabra magia significa dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, término que indica la existencia de tales fuerzas y la posibilidad de dominio o control de ellas. Y en la antigüedad, siempre se creyó que la magia estaba conectada de alguna manera con el uso de la mente, particularmente en sus aspectos de voluntad, deseo e imaginación. Se creía que los efectos resultaban porque algún mago lo quería, deseaba que fuera,
o bien imaginó que ocurriría. En cada caso, el resultado ocurre como una materialización de la concepción o deseo mental. Siempre se creyó que desear era una operación mágica, y si examinamos un deseo vemos que está compuesto por el uso de la imaginación, junto con el deseo y respaldado por la voluntad. Y entonces sentí que estaba justificado usar el término magia mental, en consideración con varios fenómenos que resultan de la manifestación del poder mental. Pero con el uso del término magia mental, quise decir más que el mero control mental de las fuerzas ocultas de la naturaleza, o decir que estas fuerzas ocultas de la naturaleza son en sí mismas de carácter y naturaleza mental, y que su control o dominio significa simplemente el uso consciente, control, dominio y aplicación de ciertas fuerzas mentales, llamadas ocultas, que son poseídas por las razas, y son utilizados por otros, consciente e inconscientemente. El dominio o control de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicar a sabiendas todo lo que han estado usando a ciegas y sin saberlo. Y como el conocimiento y el uso inteligente siempre significan poder, el conocimiento de los principios de estas fuerzas y la consecuente aplicación inteligente de ellos brinda poder a quienes lo adquieren. Si bien es cierto que lo que se conoce como magia siempre se ha mezclado con una masa de credulidad, superstición y formas de ceremonia sin sentido, el estudiante más atento verá que estas excrescencias y apéndices surgieron necesariamente de las supersticiones de la masa del pueblo y a las diversas formas de religiones primitivas que la raza humana ha fomentado durante la procesión de los siglos y las eras. Los magos eran casi siempre sacerdotes en los viejos tiempos, siendo esta la única carrera que les abría y la que les permitiera erigir la barrera de los ritos religiosos primitivos entre su sabiduría y la ignorancia de la raza. El estudiante cuidadoso podrá rastrear la posesión de algo real y verdadero, siempre manifestándose entre las diversas formas y ceremonias de los diversos cultos antiguos. Siempre había un culto esotérico o interno dentro de la masa del sacerdocio, exotérico e ignorante y seguidores de los templos. Siempre había la luz de la verdad encendida en el lugar santísimo de los templos, para aquellos que estaban lo suficientemente avanzados como para adorar en su santuario. Y entre los vagos registros de los antiguos misterios que nos han llegado desde la antigua India, Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, Grecia y Roma, y los otros antiguos centros de civilización y cultura, siempre podemos encontrar el principio subyacente de la existencia de alguna fuerza poderosa conectada con la mente humana, o más particularmente, la voluntad que estaba en el fondo de los misterios, la magia y los milagros. Detrás de todas las ceremonias, ritos y encantamientos estaba la idea esotérica de que la voluntad era la fuerza real empleada bajo la máscara del encantamiento, y los ritos asumidos para impactar la imaginación y la mente de la población. Detrás del amuleto y el encanto estaba el trabajo de la voluntad de las personas que lo usaba, que fue puesta en práctica por la fe o la imaginación, un poder real y no una fantasía como muchos creen, del hombre ignorante de la fuerza real. Como verdaderamente ha dicho el escritor sobre este tema en la Enciclopedia Británica, aunque ignoraba la verdad subyacente a las formas tontas, al existir una relación evidente entre un objeto y el pensamiento de él, se convierte en una de las principales prácticas del hechicero para tratar de hacer que las cosas sucedan pensando en ellas. Y el mismo escritor, en otro lugar, habla de el elemento de la magia, al no depender de espíritus, depende de poderes y correspondencias imaginados en la naturaleza, de los cuales los adeptos se sirven para descubrir el conocimiento oculto y actuar sobre el mundo que los rodea por medios, más allá de las capacidades ordinarias de los hombres. Así, por mero esfuerzo de la voluntad, etcétera, etcétera. Y el estudiante que mire debajo de la superficie y lee entre líneas, podrá ver la evidencia de la magia mental, inherente a todas las formas de magia, misterio y milagros de todos los tiempos y edades, y la gente de todo tipo de carácter o nombre.
Detrás de todas las máscaras verás las características de este uso del poder mental del hombre siempre igual, a pesar de las máscaras y adornos fantásticos y grotescos. Podrías llenar páginas con relatos de los muchos disfraces bajo los cuales el poder mental se disfraza, pero debo apurarme en contar cómo, y no puedo hacer más que llamar rápidamente tu atención sobre las muchas evidencias del uso de este poder en todas partes del mundo y en todos los tiempos. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.